¿Qué es lo primero que sientes al observar esta pintura? Considero que esta obra es una de las más terroríficas que existen. Deimos es el nombre de la colección a la que pertenece, del artista serbio Dragan Bibin. Y es una de mis referencias máximas a la hora de pensar en el género del horror. Existen diferentes pintores que se suscriben al género y que retratan y generan distintas emociones que guían hacia el miedo. Las famosas pinturas negras de Goya también son de mis obras favoritas, y aunque nadie puede negar que tanto la técnica como la temática en estas son en sí mismas terroríficas, algo que ha elevado la aura de esta colección es el hecho de que nunca las pintó para el público. Fueron rescatadas por un francés que adquirió la casa en donde fueron pintadas durante los últimos años de vida. Pero, ¿qué fue aquello que llevó al pintor a crear estas obras? Saturno devorando a su hijo es la más icónica de la colección. Quizá una representación del ejército francés devorando e invadiendo España. O quizás algo más. Nunca tuvimos un statement del autor y por ahora las interpretaciones permanecen abiertas. Pero son aquellas especulaciones y su historia de vida la que alimentan el poder de estas pinturas. Y ese es el punto. Cuando tienes una gran narrativa, cualquier obra de arte adquiere mucho más significado y transmite mucho más que las demás. Y me refiero tanto a la narrativa interna de la propia historia, del propio relato de la obra, como la narrativa externa, lo que tanto las emociones que los humanos traemos, todas las condiciones que ya llevábamos, como la que el mismo artista le suma en sus statements, en sus propuestas, en todo lo que gira alrededor de la obra. Pero entonces, ¿cuál es la narrativa detrás de estas pinturas? En principio sabemos que el autor no es alguien que vivió guerras y revoluciones como Goya, maldiciones y muertes cercanas como algunos otros artistas. Entonces, ¿es la pintura en sí misma la única que habla? Longless fue la película que me inspiró a hacer este video. Debo dejar claro que la película me encanta y es una de mis favoritas del 2024. Pero fue esta escena en particular la que se quedó más tiempo en mi mente. Somebody's birthday coming up. Luego, un par de días después, veo el análisis de Jordi Maquiavelo sobre esta escena en la primera película del Conjuro. Un gran análisis al cual no tengo mucho más que aportar, pero recordé que esta secuencia tenía este plano. Luego, recordé la película Barbarian. En esta película existe esta escena donde la protagonista revela un pasillo secreto en el sótano del departamento que rentaba. ¿Y notas el patrón? Hablar del tema del suspenso en el cine requiere un video más largo, requiere más tiempo, ya que es un tema complejo en sí mismo. Sin embargo, el punto de este video es cómo podemos utilizar todos estos ejemplos, tanto el de la obra como el de estas escenas, de forma práctica, cómo podemos aplicarlo en las películas que vayamos a hacer, en los cortometrajes, en videoclips incluso, en cualquier tipo de obra audiovisual en la que queramos generar este tipo de sentimientos. Este tipo de ejemplos son bastante sencillos, no requieren todo un análisis extenso, simplemente estamos hablando de cómo podemos, a través de los espacios y a través de la iluminación, manipular las emociones de las personas, crear una narrativa alrededor y que sean esas personas las que con sus emociones, con sus miedos, con su imaginación, sean los que rellenen esos espacios vacíos que hay en la escena, en la película, en la historia. Este género cuenta con distintos elementos que nutren y llenan de pesadillas nuestra cabeza. A veces a través del jumpscare es que detonamos estos miedos, intentando provocar la reacción final, el susto, el grito. Sin embargo, para llegar a ese momento es necesario preparar un terreno de incertidumbre. Y es así como regresamos a esta pintura. Si bien la obra es en esencia simple, genera una atmósfera terrorífica. Observamos un cuadro con un ambiente cálido propio de un hogar. Sin embargo, la iluminación es dura. Genera sombras duras y una división en el interior y lo que está afuera. El único personaje presente es un perro, un animal con el que muchos nos podemos identificar y que está asociado con protección. Los que tenemos perros sabemos que tienen unos sentidos mejor desarrollados que los nuestros y a menudo nos alertan de posibles peligros de los que no estamos al tanto.
¿Cuántos de nosotros no hemos creído que nuestro perro ha visto algún fantasma? Y es esa la sensación que genera aquí, mirando a la nada, alerta, como si algo estuviese del otro lado. La puerta del cuarto está lo suficientemente abierta para que podamos observar el oscuro vacío del otro lado. Y es ese vacío el que hace que nuestra imaginación vuele. Aquí no hay maldiciones, no hay guerras o traumas. No hay nada explícito, solo la oscuridad y nuestra imaginación. Lovecraft decía que el miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido. Y no mentía, porque cuando observas esta obra, o estas escenas, lo que esperas ver del otro lado es lo peor que tu imaginación pueda crear. Un lienzo en negro que oculta aquello que más tememos. En estas escenas, al igual que en otras películas, nuestro rol como espectador es el mismo que el del perro. Nosotros estamos alertas, nosotros percibimos el peligro antes que los protagonistas, pero no podemos hacer nada para ayudar, solo podemos esperar. Así es como se genera el suspenso, la tensión. Porque no siempre se trata de ser los más complejos o usar el mejor maquillaje o el mejor monstruo. A veces puedes dejar que el espectador sea el que rellene los espacios vacíos. Y puedes utilizar estas simples locaciones, estas simples iluminaciones y estos simples conceptos. Tan simples como pueden ser, creo yo.